Hay sectores que dicen que el aumento salarial no debe ser muy desbordado. ¿De cuánto cree usted que debería ser el aumento salarial? Bueno, el Ejecutivo Nacional ha dado una línea donde hablan de un salario responsable, ¿no? Bajo esa lógica, debería ser un monto manejable desde el punto de vista del financiamiento del gasto por parte del Ejecutivo a nivel de su fuente de financiamiento. Estamos hablando de una nómina pública, cuántos millones de personas, sumándole jubilados y pensionados. Se han manejado varias cifras, varios montos. Se ha hablado de $70 equivalentes en bolívares, más unos complementos. Otros han hablado de 150, inclusive hay algunos que llegan hasta los $200 equivalentes en bolívares. Eso efectivamente solo lo maneja el Ejecutivo Nacional en términos de su capacidad, en el entendido que si se modifica la base de ese salario mínimo, pues bueno, muchos elementos propios de la ley también se van a modificar. Creo que se tiende a olvidar ese aspecto tan importante, que no solamente el salario, sino todas las bonificaciones, elementos pasivos, elementos contractuales. A veces ese salario se multiplica por 7, por 9, ¿no? Esas nóminas tienden a crecer a gran velocidad. Lo cierto es que hay una necesidad por parte de los trabajadores en Venezuela de mejorar su nivel de ingreso. Creo que hay una oportunidad bien importante de poder hacer justicia en términos de los ingresos, pero el Ejecutivo Nacional va a determinar el monto y la forma, porque incluso hasta se ha hablado de un incremento importante, pero de manera escalonada. Ok, eso le iba a comentar, que se había hablado de que pudiera ser escalonado. ¿Qué significa que el aumento salarial debe ser responsable? Bueno, responsable lo pudiésemos interpretar como que esté bajo el alcance o las posibilidades reales del Ejecutivo poderlo costear en términos de su generación de ingresos, ¿no? Eso es lo que se puede interpretar de un salario responsable. Sin embargo, dada la urgencia de una canasta básica que puede estar alrededor de los $700 promedio en el tiempo que estamos viviendo, cualquier cifra que el Ejecutivo pueda ofrecer, bueno, es una mejora, sin embargo no es suficiente para los gastos que tiene el hogar y la velocidad a la cual la inflación en Venezuela se sigue moviendo, máxime cuando de alguna manera los precios se siguen asignando en términos de una moneda extranjera que también se actualiza diariamente. Y si hablamos de un salario comedido, ¿en qué sentido sería comedido? Comedido responsable, efectivamente los montos que maneja el Ejecutivo Nacional, bueno, no llegan a los 3 dígitos, ¿no? Estamos hablando de otra vez la cifra de los $70, ¿no? Pasar de 0,23 centavos de dólar a $70 equivalentes, bueno, ya es bastante, sin embargo es insuficiente. Otra vez hay que decirlo. De allí no solamente la estrategia es la estrategia es el salario, pero también elevar el valor de compra del bolívar. Y eso se logra con política económica coordinada, donde de alguna manera la producción, la inversión, el rescate del crédito, es decir, la coordinación macroeconómica se puede dar en los mejores términos. Okay. ¿El gobierno o digamos el país cuenta en este momento con los recursos para realizar el aumento salarial y que este se mantenga en el tiempo? Detenerlos para generar un aumento en los términos en los cuales hasta ahora se han manejado algunas cifras es posible. Recordemos que a finales del año 2025 los ingresos petroleros reportados por Petróleos de Venezuela y reseñados en las estadísticas del Banco Central de Venezuela nos hablaban de 18.200 millones de dólares. Pero no es solamente ver salario, es ver el financiamiento del gasto, toda la estructura del aparato público nacional que va más allá de esa cifra. Y efectivamente el Ejecutivo tiene dentro de sí pues un reto muy importante en poder generar disciplina fiscal, estructurar mejor la economía y generar las fuentes de financiamiento suficientes para seguir financiando el gasto a nivel de estructura, pero también poder mantener un nuevo salario de aquí a diciembre, recordando que los beneficios laborales no se retiran, ¿no? De alguna manera, luego de tomar esta decisión tiene que mantenerse y hay que buscar las fuentes de financiamiento para poderlas establecer en el tiempo. Se han hecho una serie de anuncios últimamente, como por ejemplo cambios de leyes, anuncios de auditoría externa al Banco Central. Entonces, en este sentido, ¿qué otras medidas hacen falta tomar en el país para que la economía mejore? Bueno, en principio, el tema del cambio legislativo de algunas de nuestras normas para que funcione mejor la economía sin ataduras a estructuras que quizás no, en este momento que estamos viviendo, no permitirían cierta agilidad para toma de decisiones, es importante, ¿no? Comenzando por la ley laboral, pero también el proceso a través del cual el Banco Central pareciera estar retomando sus funciones, pareciera poder de alguna manera volver a establecer política monetaria y cambiaria técnica con un criterio propio,
en un sentido de apoyo real a la economía y elevar los principales indicadores que tenemos, sobre todo el tema de la inflación y el valor del bolívar, son importantes. Entonces, disciplina fiscal es un elemento que debe estar presente. Cobertura del gasto, fuente correcta del financiamiento, evitar el déficit fiscal y efectivamente reactivar el aparato productivo de la mano del sector industrial y empresarial venezolano. El aumento salarial será por igual para la administración pública y para los empleados de la empresa privada. Ya la empresa privada generalmente gana más que ese salario mínimo que se estableció en algún momento hace 4 años. De hecho, cuando vemos las encuestas de coyuntura, por ejemplo, con industria, y se llega a ese apartado que tiene el informe, donde ellos muestran los salarios de gran industria, mediana industria y pequeña industria, por ejemplo, vemos que siempre es muy superior, ¿no? Inclusive a lo que se está hablando hoy como salario objetivo, ¿no? Efectivamente, la mejora de los salarios en el sector público, que tiene un salario base más complemento, va a tener una incidencia en el sector privado porque evidentemente va a tener un efecto precio sobre el mercado. A final de cuentas, los privados tienen que tomar en consideración esto y ajustar sus estructuras, sus tablas hacia arriba, ¿no? Para generar mejoras también a un mercado que se va a ver afectado por más liquidez y donde los precios se van a ajustar. Entonces, si la idea es generar beneficios para los trabajadores, también el sector privado lo tiene que estimar en función de sus posibilidades, porque distinto al sector público, el sector privado, los ingresos que genera para poder orientar a la nómina de trabajadores, bueno, provienen de la propia venta, su actividad operativa. Si la actividad operativa no mejora, no levanta, es poco probable que quizás podamos ver incrementos sustanciales en los salarios, pero efectivamente se tiene que tomar en consideración el efecto del aumento. Bien. Se han movido un poco las divisas, digamos, por Binance o este tipo de plataformas. Entonces, en este sentido, quisiera saber si van a legalizar el Binance en Venezuela y qué beneficios le traería a la economía o al país. Bueno, en principio es innegable que buena parte de la economía venezolana de unos años a la fecha tiene un componente digital fundamental a nivel de operaciones, a nivel de puntos de venta, a nivel de mecanismos de pago. Pero adicionalmente, desde el punto de vista de del propio drama cambiario venezolano, la insuficiencia en esa oferta de divisas por parte del Banco Central, la demanda excesiva que hay de divisas por parte del público en general, ha hecho que todas las personas naturales y jurídicas vean en los criptoactivos estables como el USDT y el USDC un mecanismo válido para poder resguardarse, inclusive tener cobertura, ¿no? Entonces, una cosa es el exchange y otra cosa es el criptoactivo. Ya para muchos venezolanos es normal hablar en términos de precios del USDT. Sin embargo, tenemos dos exchange con licencia por Sunacrip. Se habla de posiblemente la llegada de nuevos exchange, bueno, por ser Venezuela ahora un lugar que se está abriendo nuevo a la economía y que pudiese estar garantizando un entorno para que estas empresas puedan operar en buenos términos, ¿no? Para nadie es un misterio que Venezuela ocupa uno de los primeros lugares, solamente después de Brasil en América Latina por el uso de criptoactivos y que, según datos de la empresa de análisis blockchain forense Chainalysis, a junio del año 2025, Venezuela había movido alrededor de 44.600 millones de dólares en operaciones en criptoactivos, que bueno, pues es una cifra importante porque representa casi que la mitad del Producto Interior Bruto, ¿no? Dada esta cifra y dados estos montos, es innegable que para el venezolano en una situación de crisis, los criptoactivos siguen siendo una herramienta útil para salir adelante dentro de la situación compleja que se tiene. ¿El Binance se va a legalizar en Venezuela? Binance es un exchange que por los momentos no tiene licencia de Sunacrip, razón por la cual las operaciones que tanto personas naturales como jurídicas hagan, bueno, evidentemente las hacen bajo su propio riesgo, como en cualquier mercado OTC o mercado criptoactivo, solamente que el hecho de que se pudiera legalizar, y si por legalizar entendemos tener la licencia de Sunacrip, debería entonces tener oficina en Venezuela, representación en Venezuela y ceñirse las normas del ente de supervisión y control como lo están haciendo los otros dos exchanges que tenemos en el país, ¿no? Que es el caso de Crixto y Contigo, que gozan de licencia plena para poder prestar sus servicios en el país, ¿no? Entonces, hasta ahora se ha dicho que eso pudiese pasar y también se ha hablado no solamente de Binance, se habla también de Coinbase, se habla también de otros exchanges que pudiesen estar viendo en Venezuela pues un lugar atractivo para desarrollar sus actividades de criptomonedas. Bueno, digamos que entonces estaremos a la expectativa de qué podría pasar. Totalmente. Es algo que, bueno, está desarrollándose, pero ciertamente Venezuela es un espacio ideal para el desarrollo de la actividad de criptoactivos.